Bienvenidos, el día de hoy vamos a tratar la cuestión de Hong Kong, lo que no se conoce en Occidente, donde vamos a abordar varios temas, como ejemplo la situación económica de Hong Kong y los derechos humanos. El tema que vamos a tratar es la historia de Hong Kong. Antes de comenzar nos remontamos a tiempos donde se desarrolló Hong Kong con la llegada de los británicos en el siglo XIX. En 1841, después de la Primera Guerra del Opio con China, Reino Unido tomó el control de la isla de Hong Kong y el control de la península de Kowloon, y el nuevo territorio existió a través de contratos de arrendamiento. Durante el periodo colonial británico, Hong Kong se convirtió en uno de los puertos más activos del mundo, debido a que Hong Kong se convirtió en un operador financiero. Además, Hong Kong vio cambios sociales como la abolición de la esclavitud, que fue en 1874, y el sufragio mundial, que fue en 1949. Otro evento significativo para la historia de Hong Kong fue cuando Reino Unido devolvió el control de Hong Kong a China en 1997, bajo la política de un país, dos sistemas. Esto conllevó que Hong Kong mantendría su propio sistema político y económico y judicial separado de la China continental durante al menos 50 años. Otro dato fundamental es que la ley básica de Hong Kong se basa en la Constitución, y esto se debe a que fue creada como parte de este consenso que se estableció como base del gobierno y la libertad. Al igual que otros estados, Hong Kong se enfrenta a desafíos políticos y sociales, incluida la promoción de la democratización y la lucha contra la corrupción y la desigualdad económica. Otro tema importante que se debe conocer es cómo era la situación económica de Hong Kong antes de volver a la soberanía china. Antes de que Hong Kong volviera a la autonomía china en 1997, la ciudad experimentó un crecimiento económico increíble debido a una combinación de políticas fiscales prudentes, una mano de obra altamente calificada y una apertura a los nuevos negocios universales. Durante una gran parte del siglo XX, Hong Kong se convirtió en un importante centro comercial y financiero mundial, y su economía se basó en la exportación de productos manufacturados y la importación de productos básicos y bienes de consumo. La ciudad de Hong Kong se convirtió también en un centro fundamental de turismo y entretenimiento en el continente asiático. Una de las claves del éxito de la economía de Hong Kong ha sido la igualdad política y la estabilidad jurídica que se ofrece en el régimen británico, que ha atraído a inversores y organizaciones de todo el mundo. Además, Hong Kong mantuvo una política monetaria que establece una moneda ligada al dólar estadounidense. En general, antes del regreso de la autonomía de China, la economía de Hong Kong se caracterizaba por centrarse en la empresa independiente y el libre comercio con menos regulación gubernamental. Esta filosofía económica contribuyó al increíble crecimiento económico de la ciudad y estableció su reputación como importante centro financiero y comercial en el continente asiático. Un aspecto que no se conoce en Occidente es cómo se encuentran los derechos humanos en Hong Kong ante la influencia del gobierno chino. Hong Kong se basa en la teoría de que existe una secuencia de protecciones legales para los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica, el derecho a la estabilidad ante la ley y el derecho a un juicio justo. Estos derechos todavía están garantizados por la Constitución de Hong Kong, que instituye los principios de un territorio, dos sistemas, y garantiza un alto grado de soberanía sobre el territorio. En los últimos años ha habido preocupación a nivel nacional e internacional debido al crecimiento del dominio del gobierno chino sobre la ciudad de Hong Kong debido a las limitaciones a las libertades políticas y civiles. Cabe señalar que el régimen chino está erosionando estas protecciones, lo que incluye una aprobación de una ley de estabilidad nacional en pleno 2020,
por la tipificación de la supervisión, el terrorismo y la colusión con potencias extranjeras. Creará problemas para la soberanía de la nación. Además, ha habido denuncias de detenciones de activistas y políticos y la censura de medios y redes sociales. Otro suceso que afectó a Hong Kong fue que en el 2021 se aprobó una ley electoral completamente nueva que restringe la cooperación política y el voto democrático de Hong Kong, lo que genera preocupaciones ante la soberanía política de la ciudad y genera algunas preocupaciones sobre la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de Hong Kong. Pero ¿de qué se trata la nueva ley electoral de Hong Kong? Como se mencionó anteriormente, la nueva ley electoral de Hong Kong se aprobó en el 2021 y ha sido motivo de preocupación debido a su impacto en la democracia y la soberanía de la política de Hong Kong. La nueva ley electoral limita la cooperación política y el voto democrático en Hong Kong, donde reduce el número de escaños en el Consejo Legislativo de 70 pasa a 20 personas y crea un comité de selección para reducir a los candidatos a las elecciones. Esto limita aún más la cooperación democrática. Sin embargo, la ley impone requisitos de elegibilidad más estrictos para los candidatos, incluida la aprobación de un comité de selección. Esto hace más difícil para los candidatos independientes y a los partidos de oposición participar de inmediato en las elecciones. Nos realizamos la siguiente pregunta: ¿qué visión tiene Hong Kong respecto a los derechos humanos? La sociedad de Hong Kong tiene una larga tradición de protección de los derechos humanos y las libertades políticas y civiles. Como antigua colonia británica, Hong Kong ha adoptado una cultura de política que respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad judicial, pero el control cada vez mayor del gobierno chino está perjudicando a la defensa de los derechos humanos en Hong Kong. A pesar de ello, varios activistas y defensores de los derechos humanos de Hong Kong siguen luchando por defender las libertades políticas y civiles de la ciudad, donde han organizado protestas para llamar la atención sobre las restricciones de libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad judicial en Hong Kong. Otro aspecto importante de lo que no se conoce en Occidente es sobre la existencia de conflictos políticos. Los problemas políticos en Hong Kong están relacionados con la tensión entre el régimen central de China y el pueblo de Hong Kong por la soberanía política y las libertades de la ciudad. Desde que los británicos devolvieron a Hong Kong a China, Hong Kong ha sido administrado bajo el principio de un país, dos sistemas, lo que significa que la ciudad disfruta de un alto grado de soberanía y libertad política en comparación con el resto de China. Pero ¿de qué se trata el principio un país, dos sistemas? Un país, dos sistemas es una iniciativa formulada por Deng Xiaoping para resolver el problema de la reunificación de China, donde pertenece la teoría del establecimiento del socialismo como propiedad china y se ha convertido en una importante política nacional china. El concepto de un país, dos sistemas fue formulado inicialmente para resolver el problema de Taiwán, cuya práctica resultó exitosa en la solución del problema de Hong Kong, que permitió al gobierno chino recuperar sin contratiempo la soberanía sobre Hong Kong y mantener la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong conforme al concepto de un país, dos sistemas. Por otro lado, en el 2019, las protestas masivas que estallaron en Hong Kong fue como respuesta a una propuesta de la ley de extradición que permitirá a China extraditar a personas acusadas de delitos en Hong Kong a China continental para ser juzgadas. A medida que las protestas continuaron, el gobierno chino ha tomado medidas para reprimir las protestas y limitar la libertad de expresión en Hong Kong, incluyendo la aprobación de una nueva ley de seguridad nacional en el 2020, donde criminaliza la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
En conclusión, lo que no se conoce en Occidente es debido que Hong Kong está influenciado por el gobierno chino y esto ha generado que la libertad de expresión y la libertad de los derechos humanos sean reprimidos, ocasionando varias protestas a nivel nacional donde nadie está de acuerdo con las nuevas leyes que imparten las naciones.